Señores, bienvenidos a Cuidados Masculinos. Canal dedicado a la belleza, al beauty masculino. Cuidados masculinos, ni más ni menos. No hay más historias. Yo soy Javier Orgaz y si ya me conocéis, pues efectivamente sabéis que tengo un canal de perfumería. Y pues siempre he estado tratando también temas de cosmética, que es de lo que va a ir este canal. Bueno, y de alguna otra cosita también, ¿por qué no? Pero básicamente todo sobre el cuidado masculino. Todos los productos que se van a presentar no van a ser única y exclusivamente masculinos. También habrá muchísima cosmética femenina. Pues porque yo básicamente en lo que tengo fe, en lo que tengo muchísima confianza y son precisamente en los cosméticos femeninos, que es lo que he estado usando durante toda mi vida y luego aparte, evidentemente, por precio, porque tampoco pretendo tener un canal en el cual se presenten cosméticos ultra mega caros y subidísimos de precio, pues normalmente como he estado haciendo puntualmente en el canal principal de Javier Orgaz. Dicho todo esto, este es oficialmente el primer vídeo. Os invito a que os suscribáis, que le deis al like, que distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, porque para eso es el primer vídeo. Luego ya pasaré a decir todo esto, porque es una cansera y seguramente ya lo omitiré por todos lados. Quien quiera que se suscriba y que no, pues que no se suscriba, que no va a pasar absolutamente nada. Unas veces me aplicaré producto, otras veces no me los aplicaré y simplemente hablaré de mi experiencia con ellos. Más cositas y además importantes. No voy a incidir en el INCI de los productos que vaya presentando en el canal porque me ha traído muchísimos problemas hablar de formulación en el canal principal y paso de complicarme la existencia en intentando explicar formulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No por nada, porque efectivamente todo el mundo que me sigue sabe que tengo los estudios necesarios para poder hacerlo y que, bueno, evidentemente poco a poco tengo que ir actualizándome también porque yo no soy Dios ni lo sé todo. Esto también es así. Pero la formación la tengo, con lo cual efectivamente no quiero incidir en algo técnico ni muchísimo menos. Creo que la vida es diversión y disfrute. Puedo dar efectivamente pinceladas, pero pinceladas, y lo dejo aquí bien claro porque no me voy a meter en incis ni en temas que la mayoría de vosotros posiblemente no podéis entender, pues porque efectivamente tendría que explicarlo todo de cabo a rabo y esto va a ser como que no. Es un rollazo total y absoluto, a no ser que se ame la cosmética y todo esto y entonces se quiera saber que aquí ya nos conocemos, como siempre digo, pero efectivamente no voy a hacer hincapié en nada de la formulación más allá de lo que pueda explicar la propia firma y entonces yo daré mi valoración con respecto a los productos, pero nada más. Y así me evito problemas y haters, sobre todo. Que aquí uno ya llega a este canal nuevo con la lección muy aprendidita, pero que muy aprendidita. Lejos de todo eso, pocas cosas más. Ya sabéis que me gusta hacer aproximaciones de vez en cuando, pero voy a intentar evitarlo, porque ya sabéis que en el canal principal siempre estoy haciendo aproximaciones de producto. Aquí simplemente voy a intentar hacer así con la mano, alargar la mano, y lo que yo considero, cuando crea que deba de considerar que tengo que aproximarlo, sobre todo para que veáis texturas, lo haré, pero no me quiero complicar tampoco la existencia con esto, porque sobre todo, y ahora ya sí que sí, hay 3 canales en ristre con respecto a Javier Orgaz. Está el canal principal, el canal de los podcasts, video podcast y luego efectivamente está este de cuidados masculinos. Con lo cual tengo que pues ir rentabilizando el tiempo, básicamente. No me da para más. Esto sería hacer una edición más compleja con zooms, aproximaciones y va a llevarme mucho más tiempo del que realmente tengo. Entonces, esto es un canal para pasarlo bien, es un canal de aprendizaje, yo la primera persona que evidentemente y efectivamente va a aprender y vamos con ello. La temática de los vídeos van a ser efectivamente presentaciones de producto que yo ya he testado antes. No, sabéis que no soy amigo de hacer unboxings, que no me gusta presentar los productos por anticipado, todo lo contrario, aquí está el producto y lo cojo y lo saco, ¿vale? Y solamente haré unboxing, que además se aproxima un unboxing, por decirlo, vamos a ver, es un desprecintado de un producto que ya tengo más que probado y testado, con lo cual no hace falta que me ponga yo a
hacer o sea, sacarlo ya abierto y tal. Además lo voy a abrir aquí delante de vosotros para que lo podáis ver, pero es un producto de 10 y ya lo tengo súper probado, ¿vale? Entonces, como no es la única unidad, sí que la he comprado ahora porque me quedaba sin ella, pero es un ejemplo que estoy dando de lo que va a pasar en el canal. También van a haber vídeos de productos terminados. Nunca he hecho uno, jamás. Mirad que llevo ya 9 años en YouTube, nunca he hecho un productos terminados, así que dentro de poco, si Dios quiere, no pasa nada, vais a empezar a ver vídeos de productos terminados. Todo siempre orientado y encaminado a la cosmética masculina, pero, ojo, cuidado, porque las chicas, las mujeres, las damas, damiselas también se van a ver beneficiadas precisamente de toda la cosmética que voy a presentar, porque efectivamente la gran mayoría de productos que voy a sacar son orientados a la mujer. ¿Por qué? Por precio. Sobre todo por precio. No quiero un canal en el que todos los productos empiecen a dispararse de precio de forma brutal. No quiero. No quiero. Los productos masculinos, al ser técnicamente especializados para el hombre, son más caros normalmente. Salvo si me voy a un low cost, como pudiera tener pues un Druni, un Barbimundo, un Mercadona, un Lidl, sí, y además voy a hablar de todos esos productos. Pero meterme ya en rangos superiores no quiero, porque quiero demostrar también con este canal que no hace falta hacer grandes dispendios de dinero para tener un rostro cuidado y lo más decente posible, dentro de lo que cabe. Señoras y señores, se acabó lo que se daba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida.